Y a continuación vamos a cerrar esta primera mesa con la ponencia llamada Estetización del terror en el auto sacramental del fin del mundo de Fray Andrés de Olmos, con la doctora Cristina Ríos Espinosa. Ella es doctora por nuestra facultad y bueno, actualmente se desempeña en el claustro de Sor Juana. Bueno, es una estudiosa muy destacada de siglo XVI. Entonces, pues adelante. Es que no sé. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahí va. Ya está prendiendo. Estaba apagado. Sí. Se está calentando. Uh-huh. Bueno. Bueno, ya está. Ya se está viendo. Bueno, yo intitulé mi presentación como Estetización del terror en el auto sacramental del fin del mundo, de Fray Andrés de Olmos. Decirles que esto se escribe en el siglo XVI, pero entre los franciscanos traían esta mentalidad medieval del apocalipsis, pero sobre todo de que venían a salvar a los últimos gentiles, porque era la época del Espíritu Santo, es la tercera etapa ya para que acabe el mundo. Esa es una mentalidad medieval, pero también decirles que los personajes que aparecen en este auto sacramental, uno de ellos el anticristo, hubo muchas representaciones del anticristo y de la madre del anticristo, desde el siglo XI, XII hasta Hildegarda también, en donde hay una representación de cómo va naciendo el anticristo de una prostituta, y entonces estos antecedentes son bien importantes. Si les interesa, hay mucha bibliografía sobre el tema del tratamiento de cómo nació el anticristo y lo que vino a hacer en este mundo, y de lo que se trataba era de erradicar, porque el anticristo era el que estaba también dominando estas tierras, porque eran idólatras y ellos iban a salvar a los gentiles de la idolatría. Entonces esta cosmovisión medieval hay que tomarla muy en cuenta, hay que tenerla como en el imaginario de esta época. Bueno, vamos a continuar. No sé qué está pasando. Un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta investigación es demostrar cómo la retórica de evangelización empleada por los misioneros franciscanos sobre estas poblaciones náhuatl fue para convencerlos de aceptar los dogmas cristianos y lograr su conversión al cristianismo en el temprano siglo XVI. Y fueron formas de violencia y de colonialidad del poder a través de lo que he llamado una estetización del terror. Voy a definir algunas categorías para que quede más claro. El objeto de estudio, como les decía, es el auto sacramental sobre el fin del mundo del misionero franciscano Andrés de Olmos, que nace en 1485 y muere en 1571. ¿Pero quién fue Fray Andrés de Olmos? Bueno, él llegó a la Nueva España en 1528, 5 años después de ya la llegada de los 3 frailes flamencos, bueno, de Flandes, con Gante, ¿no? Se están cumpliendo 500 años de la llegada de Gante a la Nueva España. Y bueno, él llegó en 1528, porque lo mandó llamar Fray Juan de Zumárraga para evangelizar a los indígenas. Participó en la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en el año de 1533, donde colaboró hasta 1539. Fue filólogo del náhuatl quien participó en la colonización de Tampico. Es importante tomar esto en cuenta. Ahora, la metodología que empleé son las empleadas por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que acuña la categoría de colonialidad. Colonialidad del poder y colonialidad del saber, que también voy a decir cuál es la diferencia entre uno y otro.
De igual manera, las empleadas por Walter Benjamin en su crítica al concepto de violencia, en particular la violencia mítica, y las nociones de estética de la violencia, violencia estética y estetización del terror, estetización de la violencia, perdón, de la filósofa mexicana Katia Mandoki y el historiador de arte Napoleón Camacho en el libro colectivo llamado Estetización de la Violencia, coordinado por Silvia Jamón. Dichas categorías me servirán para analizar este ejercicio de estetización del terror que aplicaré en el objeto de estudio de la retórica teatral elegida. Bueno, ¿qué significa colonialidad? Significa las diversas relaciones coloniales hegemónicas de poder afincadas una vez terminada la etapa del colonialismo. El colonialismo la debemos entender como el ejercicio de dominio territorial, económico, territorial, de un imperio invasor sobre los pueblos conquistados. A diferencia del colonialismo, la colonialidad es la interiorización de las lógicas coloniales que todavía operan en varios planos de nuestra existencia. La colonialidad del poder enuncia el fortalecimiento del carácter colonial de dominación social y política bajo estados formalmente independientes. Pero aún más que eso, lo que demuestra es que a nivel del saber, de las identidades, de la epistemología y de la cultura, persisten los paradigmas que colocaron a Europa como el centro de la historia universal. Ahora, la noción de estética que voy a usar se utilizó en dos sentidos semánticos. Uno asociado a la belleza artística, con la historia del arte, y la otra entendida como todo aquello que afecta a mi sensibilidad, que es la que predomina en la interpretación de mi trabajo. Por estética de la violencia, debemos entender toda aquella en donde la representación artística tiene un contenido o contexto violento. Por ejemplo, la pintura del rapto de las Sabinas, por Jean-Louis David en el Museo del Louvre, en París, o el rapto de Proserpina, escultura de mármol por Bernini en el Museo Borghese en Roma. Esto es muy interesante porque la fundación también de Europa, la fundación de Occidente, siempre está basado en un rapto, en una violencia, ¿no? Mítica, una violencia mítica. Por violencia estética vamos a entender aquello que sacude nuestra sensibilidad, la cual no necesariamente puede tener connotaciones negativas. Ahorita sí lo estoy utilizando como connotación negativa, pero esta categoría de violencia estética puede ser positivo cuando desaliena un imaginario para que pensemos las cosas críticamente, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo estoy usando en una concepción negativa, ¿no? Aquí dice la categoría: sacude nuestra sensibilidad de la violencia estética, no tiene connotaciones negativas, en tanto puede ayudar al receptor a sacarlo de su estado de confort y obligarlo a pensar y tomar conciencia de la realidad. Para analizar el caso del auto sacramental del juicio final de Andrés de Olmos, esta categoría es adecuada a la estética de la violencia, pues efectivamente violenta la sensibilidad de los nativos, aunque no en sentido positivo, a través del dominio visual hegemónico del teatro evangelizador para controlar sus imaginarios y sus emociones, a través de la angustia y la construcción de un sentido de culpa que era inexistente en las poblaciones precortesianas del siglo XVI y como ya nos explicó Jennifer. De igual manera, en esta estetización del terror nos permite analizar este auto sacramental a través de la aplicación de esta categoría, la estetización del terror, cuyo sentido semántico debe entenderse como la intención de hacer relucir o embellecer para impresionar y violentar la sensibilidad de los nativos, pero en particular convencerla, o sea, en una retórica, persuasión en una retórica visual, convencerla a partir de estos sentimientos de terror y angustia provocados en el receptor, afectar la sensibilidad de tal manera que sean estas emociones las que logran el convencimiento, ¿no? La persuasión del sujeto, esta es la palabra que se usa en la época.
Y esa es la finalidad del embellecimiento, es decir, de la estetización. La retórica del Apocalipsis, bueno, pero es que es muy curioso porque es embellecimiento, pero después, con las mismas imágenes, ¿no?, se va convirtiendo en algo terrorífico. Primero eleva y luego baja. Primero eleva y luego baja, ¿no? Atrae, como que llama la atención y luego, ¿no? Es una manipulación, ¿no? La retórica del Apocalipsis en la Nueva España del siglo XVI. Bueno, como todos sabemos, los franciscanos, estos primeros que llegaron, eran una élite, ¿no?, que fue formándose en la época de Jiménez de Cisneros, ¿no?, cuando hace sus reformas conventuales y de la orden en España, ¿no? Es algo que ha tratado Antonio Rubial de una manera muy erudita, ¿no? Los franciscanos llegaron a las Indias pensando que América era la última oportunidad de realizar la utopía medieval milenarista, inspirada en Joaquín de Fiori en el siglo XV. Bueno, Joaquín de Fiori es anterior, pero en el siglo XV se empiezan a renovar estas ideas. La idea que imperaba era convertir a los últimos gentiles, pues ya estaban en la última etapa del fin de los tiempos, la época del Espíritu Santo, tercera figura de la Trinidad, y ello anunciaba las profecías del Apocalipsis, la venida de Jesucristo para juzgar a vivos y muertos. Entonces, la idea de que eran gentiles pues ayudaba a que ellos pudieran hacer esta gran misión, ¿no? Vienen a hacer la gran misión. Esto no quiere decir que los franciscanos no hayan hecho misiones antes de esto, ¿no? Las hicieron. Bueno, los primeros 12 y su misión en la Nueva España, llamados los 12 apóstoles americanos, encabezados por Pedro de Gante y Martín de Valencia, fueron los fundadores de conventos en Tlatelolco, Texcoco y Huejotzingo en los primeros 30 años iniciado el siglo XVI. Consideraron que estos últimos gentiles eran los indios americanos y consideraron a la Nueva España la Nueva Jerusalén, el lugar en donde realizar esta utopía evangelizadora en la provincia del Santo Evangelio de la Orden Franciscana a través de esta conversión de los nativos al cristianismo. Como continuidad de la retórica del Apocalipsis, vamos a analizar este auto sacramental de este franciscano, Andrés de Olmos, para probar el ejercicio de una colonialidad del saber a través de la estetización del terror como espectacularidad punitiva del pecado. Ahí dice de adulterio, pero en realidad no es adulterio, es simplemente el concubinato, ¿no?, y toda la moralidad sexual de los mexicas, ¿no? Los misioneros no solo querían extirpar lo que llamamos idolatrías entre las prácticas religiosas de los amerindios, sino además sus conductas sexuales por considerarlas inmorales y condenarlas. Ellos querían imponer la moralidad cristiana en torno al cuerpo, y esto es considerado una colonialidad del poder por inferiorizar y despreciar las prácticas nativas inmorales e inferiores culturalmente y sustituirlas por las de dominación. Aquí hay un juego muy interesante en el sentido de que el nacimiento del anticristo se entiende como un acto de concepción, por ejemplo. Hay muchas versiones, pero una de ellas es la relación entre un franciscano y una monja. Ese es uno y lo podemos ver en ciertos grabados, muy interesante en Europa. También podemos ver esta idea de dualidad también de poder, imperativo y dispositivo de poder, entre cristianos versus moros, ¿no? Y entonces está la versión de cómo nace el anticristo de una meretriz, de la puta de Babilonia, perdón, y después también esta relación entre cristianos y judíos, ¿no? La idea de que estaban 12 pescadores, de pronto pescando, toman un pez, uno se lo lleva a su casa, y una hija del que se llevó el pez, del pescador, se come el pescado y entonces así se embaraza y nace, ¿no? Hildegarda es la última, que tiene esta idea que el anticristo nace en una cesárea y lo saca, pero en realidad Hildegarda es muy interesante, este anticristo es la misma iglesia corrupta, así que Martín Lutero no sacó su idea y sus grabados de la nada, Hildegarda ya lo había trabajado. Entonces, esa mentalidad hace que aquí la dualidad
ya no sean cristianos moros, cristianos musulmanes, sino ahora van a ser cristianos mexicas, cristianos nahuas, cristianos, etc. Y entonces esta idea del anticristo, por eso el tema del pecado, del no aceptar el sacramento del matrimonio es muy importante, porque entonces está asociado con la sexualidad, este nacimiento del anticristo y de estas idolatrías. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ¿por qué tanto acento en la sexualidad, en la conducta sexual, si el peor pecado supuestamente era el de vanidad, el de la soberbia, el de que Eva dio la manzana a Adán en este mito, ¿no? Y es la soberbia, la ambición por saber, y aquí no, es sexual. ¿Por qué? Por esta idea de anticristo, ¿sí? Bueno, muy bien, continúo. Bueno, entonces, esta dramatización teatral obedece a este ejercicio de poder colonizador de las poblaciones indígenas para mostrar la superioridad del Dios cristiano y la justificación de la presencia española en las Indias, conocida como conquista, cuando en realidad no sabemos que fue una invasión, que también debemos reconocer que los franciscanos también jugaron un papel muy importante en la defensa de los nativos por parte de los abusos de los encomenderos, cuando tomaron conciencia de la realidad y no solo de los ideales de una Nueva Jerusalén en América. Esto es pasar justicia un poco, porque también hay esta parte en donde vienen con esta intención, pero al empezar a ver lo que les están haciendo y todo, tienen como una transformación, o sea, no son los mismos. Los que llegan y se quedan y después continúan acá, toman otra concepción de lo que es la justicia, ¿no? Bueno, cito aquí nada más rapidísimo, las diversas batallas entre los ejércitos cristianos e infieles que fueron llevadas a escena en el teatro evangelizador y que reproducían o tenían como referente la propia conquista de México, no solo sirvieron a los religiosos para convencer a los indios de la superioridad del Dios cristiano sobre sus antiguos dioses. Este tipo de obras, relacionadas en mayor o menor medida con las tradicionales representaciones de moros y cristianos introducidas en tierras mexicanas por los conquistadores, obedecieron además a dos objetivos básicos: justificar la conquista como medio para difundir la religión cristiana e inculcar en la mente de la población conquistada la obediencia al imperio español como imperio de cristiandad. Esto es de Beatriz Araceli Barón, en Teatro de Evangelización y Poder Colonial. Es importante mencionar que la historiografía mexicana enfocada al estudio del periodo de la novohispanidad temprana, del segundo cuarto del siglo XVI en adelante, coinciden en afirmar que el Nuevo Mundo americano fue para la mentalidad misionera de la Baja Edad Media, franciscana principalmente, la materialización del infierno y la evangelización en medio de su erradicación. Desde su imaginario colonial, los sacrificios humanos, las fiestas sagradas y la poligamia de los indoamericanos en la Mesoamérica prehispánica existían porque las conductas de los naturales estaban esclavizadas por el demonio y por Satanás. Por ello, David Tavares llamó la acción de conquista de los españoles en The Invisible War, la guerra invisible, y Sergei Gruchinsky, la guerra de las imágenes. Aquí, confrontar las fuentes historiográficas es muy interesante, porque Ricard decía que no había habido este aprovechamiento de los signos prehispánicos para cristianizar, sino que más bien los mantuvieron separados, que para que no se confundiera con idolatría, pero todos han demostrado, David Tavares, Sergei Gruchinsky, Tuitza, David, Mauricio también, Sloterdijk, que en realidad fue un ejercicio de poder y hay una mezcla que aprovecharon, ¿no? Retóricamente. Sí. Muy bien. Me voy a pasar permítanme, uno anterior nada más. Ustedes se van a encontrar en esta representación del fin del mundo, los primeros 3 cuadros, aparecen los personajes, el anticristo, la iglesia, el tiempo y no sé qué, y dicen, aquí estamos, les estamos dando tiempo para que cambien sus conductas. Y cuando ya empieza que Lucía comienza a confesarse, es que ya está aquí Cristo, ya no es el momento del perdón, sino del juicio, ya no hay chance. Entonces,
Magdalena, a diferencia de Lucía, en la Biblia, Magdalena, a diferencia de Lucía, recibe clemencia y perdón por parte de Cristo, mientras Lucía, a pesar de solicitarlo y rogar, nunca se la darán, y será representada rodeada de serpientes alrededor de la cabeza. La escena es horripilante. Ella pide perdón y clemencia 3 veces, y 3 veces le será negada en cada ocasión. Habrá un uso político de la imaginación, así como la imagen de la Magdalena en el barroco italiano, ¿no? La cual busca convencer, informar y educar a través de la compasión y el amor. Pero aquí, en el caso de Lucía, no hay esta oportunidad, ¿no? Lucía va a ser un vehículo para violentar la sensibilidad del náhuatl. En el caso de Lucía, en este auto sacramental, la imagen de la representación teatral busca también convencer, pero a través de la violencia, sobre la sensibilidad, pues genera emociones como el terror, la angustia y el miedo. En el primer cuadro del auto sacramental aparece San Miguel anunciando lo siguiente: oh criaturas de Dios, sabed como ya sabéis las órdenes divinas de nuestro Señor, de cómo se acabará, de cómo se perderá el mundo y las cosas creadas por Dios. Desapareceréis, oh hombres de la tierra, en vuestros corazones ya sabéis que se levantarán los muertos, y los rectos que sirvieron obedientemente al verdadero juez Dios serán llevados allí a su casa real a gozar de la gloria de los santos, pero los malvados sufrirán los tormentos del infierno. En el cuadro 2 aparecen 8 personajes: penitencia, tiempo, Santa Iglesia, la confesión, la muerte, Lucía, el anticristo y Jesucristo. En este caso nos interesa Lucía para mostrar la estetización del terror en esta representación. La condena que ella va a recibir no es por los pecados más graves para el cristianismo, como la obediencia y la soberbia, por lo que fueron desterrados del paraíso Eva y Adán. En el caso de este auto sacramental es, corrijan, el que no esté casado, no adultere. La razón de ello es porque los misioneros querían erradicar la poligamia entre los mexicas y les interesaba establecer el sacramento del matrimonio para fundar un nuevo tipo de sexualidad entre los mexicas. La violencia mítica o de fe la podemos observar en este auto sacramental a través de Lucía. Es la representación de este pecado y ella será condenada por ello. Ella se acerca al sacerdote pidiendo confesión. Él accede amorosamente a escucharla, pero a medida que ella va confesándose, se levanta escandalizado y dice: Jesús, Jesús, ¿qué dices que hiciste? ¿Acaso no eres cristiana? ¿Acaso no sabes que has cometido un pecado 400 veces mortal? Solo has seguido al demonio, quien te ha apartado del séptimo sacramento bendito del matrimonio. Ahora, ya que no quisiste casarte en la tierra, te casarás en el infierno, pues mereces que te toquen los suplicios infernales. El Cristo que nos presentan aquí no es de amor y perdón, es de condena. Lucía no merece ni siquiera ser perdonada. Lo que llama mucho la atención en ella es el castigo o forma de racionalidad del cuerpo de los mexicas, y por ello es un ejercicio de colonialidad del saber del saber, en contra de una cultura herida de muerte por la retórica de la racionalidad cristiana que busca imponerse simbólicamente. La peor degradación es el desprecio de formas de vida de los nativos, pues sus formas de sexualidad fueron asociadas con lo demoníaco, ya no solo sus creencias religiosas descalificadas como idolátricas. En una clara manipulación de arrepentimiento de este personaje de Lucía, se le quiere mostrar a los nahuas lo que le ocurriría a uno de su estirpe como castigo al tipo de forma de vida elegida. En este caso, Lucía representa a toda la cultura de los mexicas, sus saberes, religiosidad, cosmovisión. Su castigo es la condena de la cultura invasora sobre esta cultura mexica, y no solamente el desprecio de una mujer en particular, sino de toda ella, lo que ella representa. La idiosincrasia de un pueblo con la finalidad de penetrar y dominar y conquistar sus imaginarios y degradar y despreciar ontológicamente su ser y su existencia. Lucía se duele y dice: ay Dios, ya aconteció, oh 400 veces desdichada soy en la tierra. Tal vez debería haber escuchado. Esto es también una exhortación a los espectadores a dejar sus formas de vida, es una condena a su racionalidad de vida y se cierne una amenaza de muerte espiritual y eterna muy angustiosa. La condena es por haber rechazado el sacramento del matrimonio, porque lo que buscan los misioneros es un control de la sexualidad y del cuerpo, legitimando su práctica dentro de la monogamia al estilo cristiano. Se trata de un Dios que ejerce violencia contra sus criaturas, no perdona y es implacable.
no se conmueve. Es un Dios que nos exige ser más de lo que somos, el Dios de la trascendencia implacable. Al no poder cumplir sus exigencias, les pasará a sus criaturas lo mismo que a Lucía, y al ser representado ante un público, se ejerce sobre él una intraviolencia estética también, porque al ellos ver en la espectacularidad del suplicio y el terror de la protagonista, hacen empatía con ella y se duelen de su destino y del suyo próximo. Se genera un sentido de culpa y miedo en su corazón, y la finalidad es construirles una conciencia de culpa, una mala conciencia, y con ello ejercer una colonialidad del ser por la cultura invasora. Sí. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina, por este muy interesante análisis de la estetización del terror. El terror, de hecho, está justificado teóricamente, ¿no? Hay una especie de terrorismo de Estado, que es el que explica muchas de las prácticas bélicas en el desarrollo de las diferentes conquistas, y bueno, como nos ha hecho ver Cristina, también dentro de una estética, en particular en el acto sacramental que nos explicó.